De mujeres que inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres, un podcast de vanguardia. Hola, soy Paola Esteban, periodista de Vanguardia, y quiero darles la bienvenida a De Mujeres, un podcast para hacer visibles las historias de las mujeres que cambian el mundo y también para hablar de los temas que más nos importan. Hoy tengo en esta edición una invitada muy especial porque es muy cercana no solo a mí, sino también a esta casa periodística. Ella es Paola Bernal, fue periodista durante muchos años de Vanguardia y en un determinado momento de su vida decidió que quería hacer otra cosa. Así que, Paola, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Paola, por esta invitación. Y bueno, sí, regresando a la casa que estuve durante 13 años ejerciendo como comunicadora social. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Qué rico venir ahora del otro lado a contarles un poquito de mi transformación. Paola tuvo una transformación muy grande durante mucho tiempo. Fue no solo periodista, sino que también alcanzó una posición muy importante dentro de como de los medios de comunicación, que es editora, ¿no? Una persona que ya está como más en control de los contenidos, como más manejando un poco ese tema. Cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, es como un círculo, ¿no? Porque todo en la vida es un círculo, entonces qué rico volver y me siento muy plena, Bel, de estar de nuevo acá y nada, pues las transformaciones son eso, ¿no? Cuando fui periodista disfruté al máximo mi rol como profesional, además que la vida me llevó a estos temas, entonces entrevistaba a muchas psicólogas, psicólogos, expertos en el área de la salud mental y creo que ahí se fue acercando mi proyecto de vida por ese lado. Luego llegué a ser editora, también disfruté mucho ese papel, sin embargo hay ciclos y volvemos a este círculo, pero ahora pues desde este panorama de las emociones y del yoga de otro lado. Precisamente Paola se movió mucho en el mundo del entretenimiento en su momento como periodista y por lo tanto llegó a ser bastante reconocida en este mundo. Cuéntame cómo se da esa transición, cómo dices en un momento, bueno, he hecho esto, pero quiero pasar a otra cosa, porque además pasaste a hacer una cosa completamente que parece diferente, ¿no? Que es como tu emprendimiento de cupcakes y tortas y también pues el yoga, ¿no? Que es algo en lo que estás ahora trabajando. Cuéntanos un poco cómo se da esa transición, cómo empiezas. ¿Fue de un momento para otro? ¿Fue algo que venía pasando? Creo que esa es la pregunta que muchos nos hacen. Yo creo que todo va conectado y la vida nos va poniendo en el lugar que nos corresponde, ¿no? Es como un despertar y hay que simplemente escuchar esas señales. Cuando estuve como periodista de galería me apasionaba muchísimo esos temas, incluso fue mi terapia. O sea, escribir mi página se convirtió en mi terapia porque estaba viviendo un proceso emocional que me enriquecía cuando hablaba con estos expertos. Empecé a ir a terapia, a darle el valor. O sea, ir a terapia la recomiendo de verdad. Creo que es una gran herramienta. Y después pasé a ser editora, entonces fue un cambio también radical en mi vida. Sin embargo, ahí empezó la incomodidad. No desde el rol como editora, sino que mi espíritu empezó a sentirse incómodo con el tema de muchas noticias negativas porque me cambiaron también de rol. Entonces empecé a editar páginas que ameritaban estar escuchando noticias todo el tiempo. Eso hizo que se sacudiera mi alma y que incluso la condición física, o sea, mi organismo, mediante una enfermedad, me dijera, es hora de ir tras lo que quieres, tras tu propósito de vida. Entonces la escoliosis, no poder estar sentada en la silla tantas horas, lo que demanda un oficio, sí, de editor, hizo que tomara la decisión. Y sin nada aparentemente, solo salí un viernes de la redacción y me sentí tan vacía que dije, después de 13 años como periodista y editora, se salieron mis lágrimas, fue así, literal. Iba conduciendo y dije, no quiero más. Y no estaba pasando nada, estaba súper bien, estaba en un buen momento profesional y decidí cambiar. Entonces ahí es cuando retomo con un emprendimiento de cupcakes, de pasteles, que incluso las terapeutas dicen que todo tiene un sentido y era encontrar dulzura en mi familia, en mi entorno, y eso de manera inconsciente hace que yo vaya a preparar pasteles y luego encamino mi proyecto de vida hacia el yoga, que fue lo que siempre me motivó. Digamos que el yoga siempre estuvo dentro de todo este proceso del manejo del estrés cuando era periodista, cuando era editora, pero llega un momento y un quiebre en mi vida en el que muere mi papá por COVID y se convierte en el motivo principal para hacer mi catarsis. Y ahí es cuando me certifico en yoga y mindfulness para niños y comienza pues todo esta nueva etapa de Paola. Pau, esta pregunta puede ser un poco como difícil de hacer, es un poco difícil de hacer, pero es algo que muchos se preguntan. ¿Cómo recibiste este cambio al exterior? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo manejaste?
realmente cuando tomé la decisión, yo ese fin de semana redacté la carta y la carta de renuncia decía: hoy escucho a mi corazón. Ese era el principal motivo por el que me iba, y fue sorprendente para quien en ese momento dirigía el periódico, y solo bajando las escaleras empiezo a encontrar ese tipo de comentarios. Entonces un periodista de mucha trayectoria acá me dice a manera de chiste que si ya me tomé la medicina, que qué me está pasando. Entonces yo le digo: no, me voy a hacer pasteles y necesito una pausa en mi vida. Y desde ahí empezaron los comentarios. El entorno familiar, conté con muchísimo apoyo de mis papás. Para mi hermano fue un poco sorprendente, sin embargo él es mi apoyo en este momento. Creo que hay que mirar los contextos para tomar este tipo de decisiones. O sea, no todas las mujeres pueden decir: ay, qué rico, voy a ser como Paola y voy a cambiar totalmente mi proyecto de vida. Creo que es importante analizar el contexto, y en ese momento conté con el apoyo de mi familia y empecé a hacer pasteles, pero sí, había muchos cuestionamientos. Luego colegas, compañeros con los que estudié en la universidad me decían: qué sorprendente, o sea, ¿cómo dejas este momento de tu vida profesional, este salario, ¿no?, de varios ceros adicionales? Y yo les decía: no, pues es que en este momento eso no es lo que necesito. Entonces sí, y luego encontré un amigo que redujo todo eso y me dijo que yo era de reportera a repostera, que solo cambiaba una letra de ese rol, y ahí empezó. Pero entonces ahora busqué una etiqueta que era Paola Mu. Creo que el amor era fundamental en ese momento de mi vida, y ahora estoy llevando ese amor a partir del yoga. Empecemos a hablar precisamente del tema que nos concierne hoy a partir de tu historia de vida, que es el yoga. ¿Le sirve? Hemos leído que hay muchos beneficios para las personas en general, pero quiero que hablemos particularmente de cómo puede beneficiar esa transición de vida, esa calma, esa tranquilidad, ese manejo de las emociones, principalmente para las mujeres que viven también unas altas expectativas, ¿no? Los señores también, por supuesto, tienen una vida pues difícil cumpliendo todos estos estereotipos de género, pero principalmente las mujeres tenemos unas expectativas muy altas y podemos llegarnos a sentirnos muy aprisionadas en esta vida que tenemos. Cuéntanos un poco cómo te ha beneficiado el yoga y cómo beneficia el yoga a hombres y mujeres. Bueno, pienso que vivimos en esta sociedad mirando siempre afuera, ¿no?, y poniéndonos muchas etiquetas. En ese proceso de éxito, entre comillas, nos vamos generando muchas presiones, ¿no?, a veces inconscientes, porque hay personas que dicen: no, yo tengo clarísimo que no me voy a dejar arrasar como por esta sociedad tan consumista, en fin, y bien o mal terminamos afectadas, ¿sí? Terminamos afectadas, a veces terminamos siendo nuestros propios jueces en esa lucha, en ese deseo de alcanzar muchas cosas. Entonces el yoga para mí fue importante porque me aquietó en un mundo tan movido, tú sabes, de la reportería, de escribir una página diaria. En ese estrés necesitaba aquietarme y mi cuerpo me lo dijo. Entonces un proceso de ansiedad me llevó incluso a ser alumna de yoga, y empecé ese proceso y esa quietud, y mi cuerpo lo que me estaba diciendo era eso, era: detente un momento, ¿a dónde corres? ¿Por qué corres tanto? Entonces creo que no podemos juzgar a las mujeres, porque sí, la sociedad está generando ese tipo de presiones, incluso siguen las desigualdades económicas, tienen el rol de madres y también de profesionales. Entonces, ¿yo qué les puedo decir a esas mujeres? Simplemente que hagan un espacio en su vida para ellas y que se pongan en primer lugar también. Las mujeres por lo general somos muy maternales, teniendo hijos o no teniendo hijos, porque a veces maternamos los proyectos, maternamos la pareja, o nos hacemos cargo de las mamás, las que son solteras, y muchas presiones hacen que nos dejemos en último lugar. Entonces creo que el yoga es una gran herramienta para que se regalen eso, ese primer lugar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Buscar un lugar especial en su casa, ir a un grupo, hacer un círculo de amigas, de mujeres, y empezar a respirar. El yoga es fundamental por eso. Belkis, Paola, tiene unas ventajas enormes para aquietar las emociones, ese parloteo de la mente que nos agota. Entonces se nos ha olvidado respirar, y el yoga nos genera esos beneficios. Desde respirar, hacernos conscientes, observarnos, de verdad escucharnos. Una persona en una de mis clases un día me dijo: pero ¿cómo hago para escucharme? O sea, porque yo les cuento mis experiencias, porque he vivido ese otro lado de la ansiedad, de la crisis de pánico, puedo comprenderlos. Entonces cuando les digo, denle el tiempo al yoga y a la meditación, al mindfulness, a la atención plena. Eso es un entrenamiento como cuando vas al gimnasio y fortaleces tus músculos. Se nos olvida fortalecer nuestro espíritu. Entonces esos son los beneficios que puedo decirles, que se regalen ese momento para ponerse en primer lugar, que se escuchen y que creen dentro de ellas un jardín hermoso para sentarse ahí y escucharse. Paola, este tema es maravilloso, podríamos hacer un volumen 2 y me encantaría, pero para finalizar, cuéntanos un poco cómo introducir el yoga en nuestra vida. A veces no hay tiempo, pero ¿qué hago en la mañana, en la noche, en la tarde? Y pues bueno, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad soy muy feliz de compartir estas recomendaciones. Creo que podemos empezar por buscar momentos de silencio para acercarnos al yoga.
Hay personas que se estresan cuando están en silencio porque no quieren oírse y encienden el televisor, la música. Entonces empiecen a enamorarse de ese momento, de esa cita con ustedes. Aprendan a respirar desde el abdomen. Hay muchos tips, muchas recomendaciones. Pueden buscar tutoriales y de verdad busquen una persona afín para que realicen estas asanas, este estiramiento, esta conciencia corporal y luego esperen los resultados que son maravillosos. A nuestro público, muchas gracias por habernos escuchado hoy. Síganos por favor en redes sociales @vanguardia.com. Esto es De Mujeres. De mujeres que inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De Mujeres, un podcast de Vanguardia.